Es curioso que ya en el siglo XIX y comienzos del XX, la época de la pasión por todo el mundo del inconsciente, Sigmund Freud, de todos conocido, dijera que la depresión era el resultado de la agresión vuelta contra uno mismo. En aquel momento, que el inconsciente era algo bastante desconocido, chocó mucho esta aseveración tan categórica. Vamos a ver. Nosotros no somos conscientes, y te lo digo porque en mis 26 años de ejercicio clínico he podido ver de lo que voy a hablar ahora. No somos conscientes del poder que tiene una parte del cerebro que es la que regula el pensamiento y que es específicamente el lado izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo. El pensamiento, muy a raíz de la filosofía cartesiana, se consideraba que estaba como muy alejado de la parte física. Él distinguía lo que se llama la res cogitans, todo lo que es el pensamiento, de la res extensa, que incluía el cuerpo, las emociones, etc. Y para él, la conexión solo tenía lugar en un sitio, que es la glándula pineal, la epífisis, pero prácticamente no había más relación. Sin embargo, la neurociencia afectiva, que es la neurociencia que se dedica a estudiar el mundo de las emociones, ha demostrado de forma no clara lo siguiente, que cuando una persona piensa, bien de una forma positiva o de una forma negativa, ese pensamiento sí se conecta con el cuerpo. No se conecta directamente, es decir, no es que el pensamiento produzca directamente un cambio hormonal o un cambio a nivel de las vísceras, el corazón, el tubo digestivo, lo que sea, sino a través de un camino indirecto, pero muy potente. El pensamiento activa diversas áreas cerebrales, que son las áreas de los sentimientos, y estas áreas de los sentimientos tienen una capacidad única. Son áreas muy específicas del cerebro humano y la capacidad que tienen es de transformar ese pensamiento en un sentir. Tú fíjate, por ejemplo, Anne, la enorme diferencia que es que yo piense que no pueda hacer algo a que yo sienta que no puedo. Claro. Si yo siento que no puedo, lo pasa a la parte física. Exacto. Y entonces, lo curioso es que esos mapas de los sentimientos que son activados por el pensamiento tienen una conexión directa con el cuerpo. Es decir, ellos transforman lo que inicialmente era un pensar, ahora en un sentir y después en un vivir. Es decir, son una mapas... realidad. Exacto. Lo convierte en una realidad material. Una realidad material que afecta, lógicamente, a la musculatura, pues una persona se pone tensa. Afecta a las vísceras, el corazón, el tubo digestivo, todas las estructuras del cuerpo, y que además también afecta al cerebro. Es decir, hoy sabemos, por ejemplo, y esto obviamente no se podía saber en la época de Freud porque no existía tecnología, hoy sabemos que el pensamiento, cuando genera estos sentimientos, sobre todo dos sentimientos que son tremendos, que son los sentimientos de impotencia y los sentimientos de desesperanza tan comunes en el ser humano y sobre todo en momentos tan complicados como este. Cuando esos sentimientos de impotencia y desesperanza se mantienen durante un tiempo prolongado, pues tenemos que tener cuidado, es bastante impactante lo que son capaces de hacer, que es que ese movimiento fisiológico, es decir, ese movimiento a nivel del cuerpo que produce, es capaz de matar neuronas cerebrales. Pero no cualquier tipo de neuronas. Precisamente se ceba en un tipo de neuronas que se llaman las neuronas de la capa K3 del hipocampo, que son neuronas, para que lo tengamos todo muy claro, que están especializadas en temas tan importantes como el control del miedo, ya que son capaces de inhibir una estructura muy potente que es donde está el núcleo central del miedo. Por otra parte, son neuronas muy absolutamente claves, fundamentales en todo lo que tiene que ver con nuevos aprendizajes. Todos tenemos que aprender cosas nuevas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, como muy bien decías tú en tu introducción, es normal, ¿cómo no lo va a ser?, sentir momentos de decaimiento, sentir momentos donde el mundo se nos derrumba, sobre todo si has perdido un ser querido o estás preocupado por la enfermedad de alguien cercano o no tan cercano. Eso es normal y no podemos exigirnos lo que es inhumano, exigirnos todo el día con la cara sonriendo, todo el día dando botes, no, eso es inhumano. Y ahí lo que no se puede es mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en no caer en esos estados y sobre todo en no mantenernos ahí. Nos tenemos que caer y nos tenemos, con dificultad, a todos nos cuesta, que levantarnos. Y esa es la importancia. Y la importancia por eso también de hablarnos de forma positiva, porque esos sentimientos
que son positivos, activan procesos fisiológicos y, atención, esto es muy importante, mejoran la capacidad del cerebro para tomar buenas decisiones, que es lo que tenemos que tomar cuando tenemos tan poca información. Porque en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo y el que vamos a ir viendo, vamos a tener que tomar decisiones con poquita información. Bueno, pues por lo menos que las tomemos con el mayor grado de sensatez posible. Sí, está claro que con miedo, como tú bien dices, se bloquea la posibilidad de la creatividad, de la calma, de tomar las decisiones adecuadas, de no poder ver todas las opciones, porque, como tú bien dices, hay una explicación científica sobre esto. Por tanto, debemos estar en una actitud positiva, pero no una positividad de ala todo vale, sino una positividad realista. ¿Cómo accedemos a crear ese nuevo estado, a entrar en ese nuevo paradigma para poder estar más preparados para tomar buenas decisiones y también para poder estar más sanos y defendernos de todo aquello que nos llegue a nivel físico? Pues mira, yo te diría de entrada que con un acto radical de fe. Bien. Radical. Cuando digo radical es digital, no es gris. Místico, ni difuso, ni disperso. Es blanco. ¿Y a qué me refiero yo con fe? La fe no es un acto del entendimiento, es decir, la fe es una decisión personal, profunda y radical que tú tomas. ¿A qué me refiero con un acto de fe en esta situación? Porque en esta situación o el miedo nos gobierna o la fe nos dirige, así de claro. Entonces, el miedo no es malo en el ser humano, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir situaciones tremendamente complejas que no tenemos que olvidar. El problema es cuando el miedo lo genera la mente, porque la mente es capaz de intensificar y prolongar el miedo hasta niveles insospechados. Es capaz de activar mecanismos ancestrales y generar en nosotros una sensación de pavor tan grande que uno recuerda cuando uno intentaba huir de un tigre dientes de sable. Entonces, el cerebro reptiliano. Claro, entonces se activa efectivamente el cerebro reptiliano, el cerebro del paleomamífero, y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Y esa certeza en qué consiste? Esa certeza consiste en posicionarse de forma radical, en que aunque ahora no lo veamos, nosotros vamos a pasar de una situación de hundimiento a una situación de descubrimiento. Es posicionarse de forma radical en que el ser humano en su interior y sobre todo cuando estamos juntos tiene recursos en forma de espíritu emprendedor, en forma de liderazgo, en forma de creatividad que puede darle la vuelta prácticamente a cualquier situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos dejamos amilanar, aplastar por esas circunstancias, algo que indudablemente es un problema muy complejo, lo convertiremos en un problema insoluble. Por eso esa determinación de lo estoy pasando mal, lo voy a pasar mal, yo de aquí, nosotros de aquí salimos reforzados, tiene una fuerza tremenda, porque cuando uno resuelve con verdadera intensidad, con verdadero compromiso, que su vida va a ser así, no está diciendo que en su vida no haya problemas, no está diciendo que no lo esté pasando mal, no está diciendo que no tenga dolor, lo que está diciendo es que confía más en sus capacidades que en el problema, confía más en la grandeza de los seres humanos que en las mezquindades, confía más en que la cooperación lleva más lejos que la rivalidad. Y este posicionamiento radical es tan importante, porque vivimos en una ilusión óptica que la vio clarísimamente, por ejemplo, Albert Einstein. A mí, cuando he leído escritos suyos, me han tocado muy hondo, porque dije, madre mía, este hombre, qué conocimiento. El ser humano es capaz de co-crear la realidad. No somos espectadores pasivos. No tengo que decir, bueno, a ver el mundo que me encuentro. No, a ver el mundo que juntos creamos. Y si somos capaces de entender este poderío, que no es arrogancia, es justo reconocimiento, que está en cada uno de nosotros y que se multiplica a la enésima potencia cuando lo hacemos juntos, no tenemos por qué vivir asustados. Podemos tener miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo? Pero una cosa es tener miedo y otra es vivir asustado. No podemos darnos el lujo en estos momentos de vivir asustados, porque anulamos
toda esa grandeza la sepultamos bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo la depresión. Está claro este concepto de la importancia de ponernos en los pensamientos positivos para que nuestra mente, nuestro cuerpo estén dispuestos a crear y creer. Vamos a hablar de las oportunidades que quizá hasta ahora no habíamos visto. Cuando nosotros sabemos que en momentos de crisis, en momentos convulsos, también existe una oportunidad y aceptamos que el momento, efectivamente, como bien ha dicho el doctor, es crítico, pero que podemos salir adelante con fe, empiezan a crearse las oportunidades desde una especie de conexión entre ambos hemisferios, desde ese inconsciente. ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo se entrena el poder estar un poquito más elevado en esa actitud positiva y creadora? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando he estudiado un poquito la obra de Jung fue cuando él hablaba de las sincronicidades. Hay una situación muy apasionante en la que, bueno, Jung y Freud estuvieron muy unidos durante 6 años. Freud era 20 años mayor que Jung, pero se quedó muy impactado por el joven suizo y durante 6 años colaboraron hasta que finalmente Jung se desvinculó. Entonces, ambos, Jung por su lado y Freud, le daban mucha importancia a los sueños. Bien, en una ocasión Jung estaba hablando con Freud, le estaba contando un sueño muy extraño que había tenido, en el que se había encontrado en medio del sueño con un escarabajo egipcio rarísimo de encontrar. Y en ese momento, él estaba describiendo el sueño que él había tenido la noche anterior, hubo un golpe en la ventana y apareció exactamente ese escarabajo. Yo, personalmente, no cosas tan rotundas, pero sí bastante impactantes en mi vida, he experimentado esto. Es decir, los fenómenos de sincronicidad no son ni de mentes iluminadas ni de gente rarita. Son cosas que nos pasan, pero que muchas veces nos resultan tan rompedoras que intentamos encontrar una explicación más lógica. Y como decía Einstein, en la vida o nada es un milagro, todo es un milagro. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque si nosotros somos conscientes de que la división entre el mundo interior y el mundo exterior es una falacia. ¿A qué me refiero? Cuando los seres humanos estábamos más en contacto con la naturaleza, nosotros no nos veíamos separados de la naturaleza. Es inexplicable, sino que tribus nativas pudieran descubrir remedios terapéuticos en una selva donde hay millones de plantas. ¿Cómo es posible que lo supieran? Si no tenían microscopios, ni tenían nada, ni tenían sistema de investigación. Algo debieron de apreciar en esa naturaleza para poder convivir con esa naturaleza. Luego el ser humano empieza a experimentar una serie de cambios y se aleja de la naturaleza, sobre todo en la época moderna, y el mundo científico empieza no a entender la naturaleza, sino a describirla. Bueno, si nosotros recuperamos esta idea de que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel mental, nos daremos cuenta que la actitud que nosotros tomemos en la vida, que quiere decir ni más ni menos que cómo me relaciono yo con una realidad, tiene la capacidad de curvar la realidad. ¿Qué es curvar la realidad? Tiene la capacidad de afectar al mundo exterior, a las circunstancias, porque el mundo interior y el mundo exterior solo están separados a nivel de espejismo, a nivel de ficción. Y por eso le doy tantísima importancia a la actitud ante esta situación. Ahora es cuando más importante es pensar en grande. Ahora es cuando parece que es menos lógico, más contraintuitivo, es cuando más hay que hacerlo. No nos tenemos que olvidar de una cosa. La razón, lo que entendemos por razón, es una forma muy limitada de conectar con el mundo. Muy limitada. Cuando el propio Einstein hizo su famoso descubrimiento de la teoría de la relatividad, efectivamente, en la física teórica, empezaron a decirlo, lo listo que era, lo bien que razonaba, y él se enfadó y dijo: no le atribuyo a la lógica ningún papel en el desarrollo de mis hallazgos, de mis descubrimientos, sino al poder de la imaginación. Y de ahí su famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo que quiere decir es que no hay ni un solo ser humano en este planeta que no tenga la capacidad de curvar la realidad, pero es tan contraintuitivo, es tan poco, encaja tan mal en nuestro sistema de razonamiento que uno dice, bueno,
este hombre se ha fumado algo extraño. No, no he fumado nada extraño. Es que lo he vivido, lo he visto y por eso confío tanto en eso, que no es negar la envergadura del desafío, es tampoco negar la solidez y la grandeza que existe en el ser humano. También es verdad que es importante hablar de cómo nosotros creamos nuestra propia realidad a través de la dialéctica, de cómo nosotros tenemos que poner mucha atención a cómo nos hablamos a nosotros y creamos esa realidad a través de la lengua y de la lingüística y del hablar, del expresarnos verbalmente. Atentos a esto, porque viene de nuestro cerebro, pero provoca también reacciones en nuestro cuerpo. Esto es un punto muy interesante el que tocas, Ana, y una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Que es la lingüística aplicada. Vamos a ver. Hay algunas frases que están llenas para mí, de genialidad y otras que están llenas de torpeza. Las palabras se las lleva el viento. ¿Pero qué se las va a llevar el viento, por Dios? ¿Pero cómo se las va a llevar el viento las palabras? Las palabras son como las cerezas. Yo siempre distingo la picota y la cereza. Me encantan las dos. La picota va sin rabito y la cereza van dos juntitas. El lenguaje es como las cerezas. Tú mueves una cereza y mueves la otra. ¿Y qué está en el otro lado? Porque en uno está el lenguaje y en el otro ¿qué está? Pues mira, en el otro está, que lo sabes perfectamente, en el otro está, primero, imágenes. Segundo, símbolos. Tercero, sentimientos. Cuarto, reacciones viscerales. Por eso, una palabra tira de todo eso. ¿Cómo vamos a decir que las palabras se las lleve el viento? Se lleva el viento. Hay palabras que curan y hay palabras que enferman. Entonces, lo que tú comentas es fundamental. La persona que más va a influir en ti, en mí, es uno mismo. El lenguaje que nosotros utilizamos con nosotros mismos genera realidad. La narrativa nos atrapa. El personaje nos atrapa. Y claro, lo que no tenemos es que ser el personaje de un bodrio de película. Tenemos que entender que podemos escribir ese guión. Y cuando, además es que esto se ve, cuando alguien quiere manipular a los demás, lo primero que hace es ir a través del lenguaje, porque parece que es inocente y no es nada inocente, va cambiando tu percepción de la realidad, y si cambia tu percepción de la realidad, cambia cómo te sientes en relación a esa realidad, cambian cómo tus vísceras se relacionan con esa realidad y cómo actúas, ya está. Totalmente. Ahí podríamos hablar muchísimo de todo el metamodelo que desarrollaron los grandes expertos de la programación neurolingüística, hablar de la dicotomía de Saussure, de lengua y habla. Hay muchísimas cosas interesantes. Atentos a lo que acaba de decir María Alonso Puig. Importante, cómo hablamos y cómo creamos nuestra realidad. Y ha hablado de los dos hemisferios, de la parte de la emoción y la parte del lenguaje hablado, izquierdo y derecho, intercomunicándose. ¡Wow! Vamos a hablar también de la ansiedad, esa ansiedad que bloquea la creatividad y la emprendeduría en momentos en los que estamos deseando ser emprendedores, en los momentos en los que nos vamos a tener que reinventar. Atentos a la ansiedad, identifiquémosla, recibámosla, aceptemos sin juicio para darle la vuelta a esto, porque como bien has dicho, cuanto menos ansiosos y menos asustados estemos, mejor vamos a estar. Recuerdo unos consejos que dabas tú para trabajar los tres ámbitos, el mental, el físico y el emocional. Hacer deporte, descansar, todos aquellos consejos que dabas tú, los podemos repasar para que la gente que nos está viendo diga, ahí va, pues yo esto me vendría bien, tiene razón el doctor, si yo descansara más, si yo apagara mi móvil a las 11 de la noche, si yo hiciera un poco de ejercicio, si yo trabajara la presencia plena, todas esas cosas que son consejos que vienen de alguien que sabe que pueden ir bien. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, primero hay que distinguir, tomando el hilo de la ansiedad, hay que distinguir la ansiedad, la angustia y la depresión, porque son primos hermanos, están muy, muy cerca. La ansiedad es la proyección al futuro de un problema, todavía no está ese problema, y además proyectas en el futuro tu incapacidad de resolverlo.
Imagínate qué pan con tortas hemos hecho. Lanzamos un problema al futuro y encima nuestra incapacidad y empezamos a sufrir ya. Esa es la ansiedad. Y la ansiedad se nota en el pecho. La angustia se nota en el abdomen. Y la angustia es el miedo actual frente a algo a lo que no puedo poner nombre. Es decir, es un miedo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un sitio y veo, imaginaros que estoy en un pueblo, en las ferias de un pueblo, y entra un toro por la puerta, porque se lleva la puerta por delante, y digo, un toro allí, pues la gente sabe hacia dónde correr. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, toro, 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 estoy generando un miedo, pero las personas no saben cómo reaccionar porque no le pueden poner forma, no lo ven. Bien, esa es la angustia. Y la depresión muchas veces es el resultado de un proceso mantenido en el tiempo de ansiedad y angustia. Bien, cuando yo hablo de esos tips de los que comenta Sane, los tips corporales, los tips mentales y los tips anímicos, lo comento con tanta insistencia en estos días porque son una serie de propuestas que reducen radicalmente la posibilidad de tener ansiedad, angustia y depresión. ¿Por qué? Porque estos tres elementos que ahora brevemente exploraremos afectan directamente a nivel del cerebro, reduciendo o evitando que se desarrollen una serie de procesos cuya expresión es la ansiedad, la angustia o la depresión. Y efectivamente, a nivel del cuerpo son los siguientes. El ejercicio físico, porque el ejercicio físico se sabe que tiene un impacto directo a nivel del cerebro. Y cada uno en su casa hace lo que puede con el espacio que tiene. Pero se puede mover, porque si al sedentarismo, que ya es tradición en nuestra sociedad, le añadimos que encima estamos en casa, pues ya lo multiplicamos a la enésima potencia. Entonces, eso en primer lugar. El ejercicio físico, sobre todo lo que suponga una aceleración del pulmón y del corazón, de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. Bombeando. O para estar bombeando, exacto. Luego, el tema de la nutrición. Es curioso porque el día pasado escuchaba en televisión que se estaban comprando muchos más dulces, mucho más azúcar para hacer postres, y dije, no me extraña. Cuando suben los niveles de ansiedad por la preocupación, se libera una hormona que es el cortisol, y el cortisol, por distintos mecanismos, hace que tengamos más apetito por el azúcar. Cosa que no nos conviene en absoluto, porque los excesos de azúcar producen inflamación cerebral que a su vez causa ansiedad, angustia y depresión. Entonces, claro que sí, tus postrecitos, pero moderadito. Bien, tercero, el descanso. Yo sé que ahora que estamos pues intentando muchas veces distraernos pues con las tablets, con los ordenadores, con etcétera, pues es fácil que en un momento determinado, para distraernos, para olvidarnos de esta situación tan compleja, pues nos quedemos pegados. Cuando nos contestando un email, pues es viendo una cosa en el ordenador, etcétera. No es recomendable hacer esto más allá de las 11, porque interfiere un mecanismo muy complicado, que es el mecanismo del sueño. Y el mecanismo del sueño no solo tiene un impacto a nivel cerebral, sino que tiene un impacto en el sistema inmune. Nosotros nos interesa no solamente que sea más difícil cogerse el virus, sino que si lo cogemos el sistema inmune lo mate, y sobre todo que el sistema inmune esté correctamente modulado, es decir, que ni se quede corto ni se pase. Por eso esas 7 horas, 8 horas y procurando irse a la cama a las 11 y no ver emails, el ideal es no ver emails a partir de las 8 y pico de la noche, porque a partir de las 9 empieza a segregarse la melatonina y es lo que hay que evitar que se interfiera. Entonces, esas son 3 cosas que son muy sencillas, pero tienen un impacto directo en el cerebro. A nivel de la mente, lo has comentado antes. Vamos a ver, sobre todo en momentos de ansiedad, entra con especial actividad un circuito que se llama la red neuronal por defecto, que nos intenta arrastrar, porque eso no es llevarte, eso es arrastrarte. Nos intenta llevar al pasado o nos lanza al futuro. Pero la pregunta es, ¿para qué? Bueno, la explicación es larga, pero el resultado es, ¿qué gano de esto? Cuando me voy al pasado, ¿para qué me estoy yendo? Para lamentarme, no me voy para aprender, me voy para lamentarme, tenía que haber ahorrado más y si no lo estaría pasando tan mal ahora, tenía que haber sido previsor y haberme metido más en el mundo digital y ahora tengo que aprender y no tengo ni idea.
Es para lamentarte, para llenarte de culpa, para llenarte de vergüenza. ¿Eso a quién ayuda? A nadie. Y cuando te proyecta al futuro, ¿qué es? Para anticipar. ¿Qué va? Es para angustiarte, para preocuparte. Por eso, mantenerse en el presente hoy no es un lujo, es una necesidad. Y además lo sabemos perfectamente. Mañana sale una cosa nueva del coronavirus 19, mañana sale una normativa nueva, mañana tal cual. ¿Qué vamos a estar angustiándonos por el mañana? Vamos a vivir los afanes de cada día. Y esto tiene muchas repercusiones muy favorables, no solo a nivel del funcionamiento del cerebro, mejora la eficiencia, mejora la memoria, mejora el manejo de datos complejos, sino además del sistema inmune favorece la modulación correcta. Eso a nivel de la mente podríamos entrar en más cosas. Pero a nivel del alma, que es la parte espiritual, la parte trascendental de un ser humano que abraza a todo el mundo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, mi única religión es el amor. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de sabiduría, hablamos de amor, no estamos hablando de nada de otro tipo, perfectamente compatible. Sí. Claro, perfectamente compatible con una religión madura, perfectamente compatible con ninguna religión. Es decir, es salirte de tú, yo, mío, pum. Bien, ¿qué se sabe biológicamente, científicamente que funciona para reducir problemas de salud, para reducir ansiedad, para reducir angustia, depresión? Pues cosas alucinantemente sencillas que son tan contraintuitivas que las despreciamos. Nuestra razón es tan arrogante, desde luego empezando por la mía, claro, nuestra razón es tan arrogante que todo aquello que se salga del tiesto no existe.